hace unos meses atrás regresaba a Santiago junto a mi familia y cuando venía por la autopista recibí una llamada de un número desconocido que al momento de hablar se escuchaba detrás del teléfono una voz muy educada, una voz muy elocuente, una voz seria, y me dice, me dio mi nombre, con el root, me dio todo mi root, y yo dije, bueno, lo estamos llamando de X banco. Yo dije, debe ser verdad porque me ha dado mi root, me ha dado mi nombre, se escucha una persona elocuente. Y yo le dije, dígame, me dijo, sabe que han intentado varias veces cambiar su clave de internet, pero no se preocupe si puede hacerse a un costado para que podamos reparar esta situación suya, acomódese a un costado de la autopista. Y yo dudé de hacerlo, miraba a mi esposa y dijimos, ya, ganémoslo al costado, paré un ratito ahí. Y él me empezó a decirme el nombre de la persona que intentó cambiarme la clave, me dio el correo de esa persona y me dijo, esto es algo urgente, pero esté tranquilo porque ya hemos bloqueado todas sus claves de acceso a su banco X. Y yo le dije, ya, muchas gracias, pero ¿sabe qué? Él me dijo, mira, ahora tiene que usted ingresar a su app, a la aplicación, para que pueda activar nuevamente sus claves y esto le evite ir al banco. Yo le dije, pero como voy manejando, no voy a hacerlo ahora. Me dijo, no, es que esto es urgente, tiene que hacerlo urgente. Y sabe que algo de mí empecé a sentirme raro. Yo dije, ¿será verdad? ¿Será el cuento del tío? ¿Me estarán llamando de quizás dónde? Corté el teléfono y seguimos de vuelta a Santiago con mi esposa. No seguí contestando más, llegamos y al otro día llamé inmediatamente al banco. ¿Sabe qué? Me hicieron esto, les conté todo. Me dijo, don Eduardo, usted estuvo a punto de ser estafado. Nosotros no llamamos a esa hora, menos damos indicaciones de las que usted dice que les dio, pero no fue que usted iba a ser estafado o engañado por ignorancia, sino que por quizás pensar que detrás de ese teléfono había una voz segura, elocuente, que parecía de un ejecutivo de banco. Por escuchar una voz equivocada, usted casi es estafado. Y eso mismo le estaba pasando a estos hermanos de Gálatas, o estos hermanos en Galacia. No se estaban apartando de Dios porque odiaran a Cristo, no porque ellos quisieran pecar abiertamente, sino porque ellos también, al igual que yo, estaban escuchando voces falsas, voces que parecían que traían un mensaje seguro, voces que parecían que traían una palabra segura. Pero ¿qué sucede? Esa voz que parecía espiritual, esa voz que los Gálatas estaban escuchando, que parecía bíblica y sincera, era una voz falsa. Los judaizantes, que todos ya sabemos, no llegaron a Galacia a robar el dinero de un banco o el dinero de alguien. Llegaron a robar lo más preciado que cada persona tiene, que es la libertad que tenemos en Cristo. Y con esto en mente, vamos a leer nuestro pasaje de hoy, ubicado en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo del 6 al 9. Puestos en pie, le damos lectura en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dice Pablo, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Remarque esa palabra porque mire, se vuelve a repetir en el 9. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Padre, te damos gracias, mi Dios, por permitirnos en esta mañana sentarnos a la mesa a escuchar tu eterna y bendita palabra. Yo te pido, mi Dios, que prepares nuestras mentes de tanta distracción, prepare nuestros corazones para recibir tu palabra y poder atender a lo que hoy nos quieres enseñar. Ayúdame, Espíritu Santo, para poder predicar con denuedo y con convicción, y traiga usted a mi mente todo aquello que usted quiera transmitir a través de mi vida. Se lo pido en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén.
Recordemos brevemente lo que hemos visto en nuestro sermón anterior o pasaje anterior. Desde el versículo 1 al versículo 5, si usted tiene su Biblia abierta ahí, el apóstol Pablo, ¿cierto?, dice con claridad que el llamado que él recibió como apóstol no se lo dio un hombre. Amén. Ese llamado no se lo dio un judaizante. Ese llamado se lo dio directamente nuestro amado Señor Jesucristo. Pablo dice, por lo tanto, que lo que él habla, lo que él dice, no es opinión propia, sino que es un mensaje directamente revelado de parte del Señor. Lo interesante del pasaje de nosotros hoy en día, hermanos, en el versículo 6, es que en las muchas cartas que tiene Pablo siempre comienza agradeciendo por los hermanos en las diferentes iglesias. Da gracia por ello, da gracia por la iglesia, pero aquí Pablo en el versículo 6 hace un cambio abrupto. Mire, si leemos los versículos primeros del 1 al 5, Pablo dice: Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. A las iglesias de Galacia, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora Pablo ya no entra con un saludo de doy gracias a ustedes por sus vidas. Pablo dice: me maravillo. Si notan ahí las primeras expresiones, la Reina Valera dice: estoy sorprendido o me sorprende. ¿Y por qué Pablo está sorprendido? ¿Por qué ya en esta carta Pablo no los felicita? Pablo no les da elogio. ¿Por qué ya no hay palabras suaves aquí? Imagínense, así está el apóstol Pablo en este momento. Enojado, airado, rojo, quizás con venas hinchadas por todas partes, sentado en un escritorio y escribiendo a estos hermanos. ¿Por qué? Por lo que dice Pablo ahí: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea que Pablo no estaba airado. La Biblia dice: airados, pero no pequéis. O sea, podemos airarnos. Pablo estaba airado, tenía un celo santo por la situación que estaba aconteciendo en la iglesia de Galacia del Sur. ¿Y por qué? Porque los gálatas estaban abandonando el evangelio. Porque el evangelio no es una doctrina secundaria. Porque el evangelio no es un tema más en una lista. El evangelio, amada iglesia, es el corazón de la salvación. El evangelio es hablar de Cristo mismo. Y por eso esta reacción de Pablo hoy en día, usted puede ver, hay hombres que hace muy poco conversaba y le decía a una persona que decía que era pastor, yo le decía: la Biblia hay que hacer las cosas como dice la Escritura, hay que hacer las cosas como dice la Biblia. Toda decisión, todo lo que se toma en la iglesia, hay que hacerlo conforme a la Escritura. ¿Y sabe lo que me dijo él? Es que la Biblia dice muchas cosas. Hermano, ese pensamiento tiene que salir de nuestra mente. La Biblia es verdad, dice muchas cosas, pero todo lo que dice no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Amén. Entonces Pablo estaba aquí herido, dolido, con furia en su corazón. ¿Por qué? Porque para Pablo abandonar el evangelio es abandonar al Dios que salva. Esa es la verdad. Todo este pasaje de nosotros que vamos a ver hoy, la verdad que concentra es esa. Abandonar el evangelio es abandonar al Dios que salva. Y esta es la verdad que gobierna este pasaje, y nosotros vamos a ver a través de él tres realidades que son alarmantes, pero son necesarias. Primero, vamos a ver que abandonar el evangelio, para los que toman nota, abandonar el evangelio es abandonar al Dios que salva. Eso es lo primero que vamos a ver, versículo 6. Lo segundo que vamos a ver en este pasaje es que pervertir el evangelio es destruir el camino de la salvación. Eso lo vamos a ver en el versículo 7. Y tercero, que corromper el evangelio es traer juicio sobre sí mismo, o juicio eterno. Esos son los versículos 8 y 9. Así que vamos a comenzar viendo la primera realidad alarmante. ¿Cuál era?
Abandonar el Evangelio, escuche bien, abandonar el Evangelio es abandonar al Dios que salva. Mire lo que dice el versículo 6. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En la Reina Valera dice, estoy sorprendido o me asombro. La versión Nueva Traducción Viviente o NTV dice, estoy horrorizado. Pablo está profundamente dolido por la actitud de los Gálatas. ¿Cómo se siente usted cuando a sus hijos le enseña algo una vez, 2 veces, le establece las bases y ve a su hijo al ratito haciendo todo lo contrario? ¿Le frustra eso a usted o no? ¿Se siente incómodo? Yo creo que gana hasta de ponerle los 5 ministerios en la cabeza, siente esas ganas de colocarle. Pero ¿hay frustración o no? Decir, ¿cómo? Si yo le enseñé la verdad, les expliqué 1 vez, 2 veces, 3 veces, nuevamente no han pasado ni 5 minutos y otra vez está haciendo lo mismo. ¿Qué siente usted? Ira, rabia, celo, ganas de reaccionar humanamente, ¿sí o no? Ya, Pablo estaba más peor que eso. ¿Por qué? Porque aquí estaba algo de vida o muerte en juego. ¿Qué? El Evangelio. Y Pablo cuando dice me maravillo, no dice, ¡uy, qué lindo, estoy sorprendido! ¡Qué maravilloso ustedes que se hayan apartado! No, dice, estoy horrorizado, estoy cansado, estoy sorprendido. ¿Cómo tan rápido ustedes, después que planté la iglesia en Galacia, les enseñé el Evangelio, les establecí la base, ahora que me voy, que estoy en otro lugar, ustedes de manera más fácil que entregarle a un niño un dulce, se han ido detrás de los judaizantes? Ustedes saben que aquí Pablo, esta carta a los Gálatas, es una carta contra el movimiento judaizante. Que muchos, hoy en día en los contemporáneos, se usó esta carta a los Gálatas para también rebatir o hacer una apología contra el evangelio, contra el catolicismo romano. Ya, de un evangelio de fe más obras. De un evangelio de Cristo más santos. Pero aquí esta carta, hermanos, es necesario que esta iglesia que está recién empezando podamos ponerla de base. ¿Por qué? Porque recuerde lo que le dije la semana pasada. Hay pastores de iglesias como las nuestras que hoy en día están judaizando, se están circuncidando y están circuncidando a los hermanos. Y de eso nadie está libre. Yo no estoy en contra de ciertos símbolos de Israel, de una bandera, de ciertos símbolos, una menorá. Pero traer esas cosas a la iglesia, amados hermanos, ya comienza a introducir muchas cosas. Y hoy día usted no sabe si está viendo una iglesia de cristianos evangélicos pentecostales o una iglesia de judíos. Entonces hay que cuidarse porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces Pablo dice ahí, estoy maravillado, estoy sorprendido. ¿Por qué? Porque tan pronto, esa palabra pronto es una cosa rápida, o sea... Hermano, imagínese usted siendo un profesor, enseñándole a los hermanos las materias y de repente el hermano le sale con otra cosa tan rápido. ¿Y sabe qué es lo peor? Que a los Gálatas estos judaizantes no les mintieron. Eso es lo peor de esto. Los Gálatas no llegaron a meterles un cuentos a ellos. Los Gálatas llegaron a enseñar el evangelio que para ellos era el correcto. Estos judaizantes, amados hermanos, creían en Dios. Estos judaizantes profesaban a Cristo, pero decían que el evangelio que Pablo predicaba y enseñaba era un evangelio incompleto, que había que sumarle a la fe obras. Y los Gálatas dicen, tienen más razón los judaizantes que el apóstol Pablo. Bueno, vámonos con los judaizantes. ¿Y qué? Empezaron a abandonar ¿a quién? ¿Estaban abandonando a Pablo? No. El día que usted se vaya de esta iglesia, puede cambiarse de una iglesia a otra, a una iglesia sana. Pero el día en que usted se meta a una secta, usted ya no está abandonando esta iglesia. Usted ya no está abandonando a sus hermanos. Usted ya no está abandonando al hermano Eduardo. Usted está abandonando a Cristo. Aleluya. Cuando los cristianos se meten en secta, no están abandonando su iglesia. Están abandonando al Dios que los llamó por la gracia de Cristo. Pablo dice ahí, estoy sorprendido de que tan rápido lo hayan abandonado. O sea, los Gálatas no pusieron ninguna resistencia.
Eso quiere decir tan rápido, o sea, no pusieron resistencia, ellos fueron voluntariamente. ¿Qué significa? Que la palabra o el verbo abandonar, que hayan abandonado, significa apartarse o alejarse. Eso quiere decir o está describiendo a una persona que está apostatando voluntariamente de su fe. Los Gálatas eran salvos. Pablo, si la salvación, como es segura, hermano, pero todos sabemos que hasta el punto de que voluntariamente alguien quiera apostatar de su fe, ya, eso estaban haciendo los Gálatas. Los Gálatas estaban abandonando, alejándose y apartándose voluntariamente de su fe. Estaban cayendo en apostasía. Y Pablo les duele ese abandono que los Gálatas estaban haciendo. ¿Por qué? Porque no era un abandono meramente intelectual, sino que era un abandono relacional. Ellos estaban abandonando al Dios que los había salvado. Los Gálatas no estaban dejando de creer en Cristo, y aquí es donde hay que tener cuidado. Porque los Gálatas seguían creyendo en Dios. Los Gálatas no estaban negando a Dios, no estaban negando a Cristo, sino que los Gálatas ya no querían comenzar a depender de la gracia de Dios totalmente, sino que ahora ellos querían depender de la gracia de Dios más sus fuerzas humanas. Esto es como pararse frente a Cristo y decirle en la misma cara al Señor, así de fuerte es pararse frente de Cristo y decirle: tu sacrificio, tu muerte en la cruz no fue suficiente para salvarme. Esa muerte en la cruz va a ser completa cuando yo con mi esfuerzo también haga mi parte. Es el evangelio que los Gálatas querían abrazar. Los Gálatas querían poner de su parte. Los Gálatas querían poner de su esfuerzo al sacrificio de Cristo. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? Apostatamos de la fe. ¿Por qué? Porque vamos a creer en otro evangelio. ¿Y qué hace usted o qué quiere decir con esto? Que usted está diciendo que la muerte de Cristo fue insuficiente. ¿Pero cuántos creen que la muerte de Cristo fue suficiente? Amén. ¿Cree usted que la muerte de Cristo fue suficiente? Amén. Recuerde que nosotros somos fariseos y legalistas en rehabilitación. Así es. ¿Cierto? Porque siempre decimos: yo oro más, yo hago esto más, ¿cierto? Y nos sentimos que andamos en otra esfera espiritual y los hermanos andan por allá en otra región. Ellos andan en el norte y ustedes andan por allá por el sur. Entonces todos nosotros a veces nos jactamos porque somos fariseos en rehabilitación, como dijo un hermano. Ahora, los Gálatas quieren ganarse por sus propias fuerzas la salvación y quieren mantenerla por obra. Nosotros como iglesia, y esto lo voy a dejar en claro, como iglesia creemos 100% en la seguridad de la salvación. Que nuestra salvación es 100% segura porque nosotros no hicimos nada para ganarnos la salvación. No se puede hacer nada para ganarse la salvación, como tampoco se puede hacer nada para mantener la salvación con el tiempo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando vienen esos días que usted no siente fuerza? ¿Qué pasa cuando vienen esos días que usted no ora, que usted no ayuna, que no cumple sus disciplinas espirituales, perdió su salvación? ¿Qué pasa cuando vienen esos días que se desliza a veces momentáneamente atrás? La salvación no es un juego. Dios no anda escribiendo y borrando el nombre a cada momento. Lo único que sí nosotros le ponemos un pero es que la salvación no la podemos recibir por obra, no se mantiene por obra. Pero si voluntariamente cualquiera de nosotros quiere abandonar a Cristo, apostata de su fe y por lo tanto eso le trae la maldición y la perdición de su alma. Es lo único. Pero el único que va a cruzar esa raya, el único que la va a saber es Dios, no nosotros. La raya de tener una mente reprobada y de llegar a ser un apóstata que ya no tiene regreso. Por eso es que cuando vemos hermanos que retroceden, que se van al mundo, tenemos que seguir orando por ellos. ¿Por qué? Porque a lo mejor están en una etapa de sus vidas que les está costando seguir adelante. Esto sucede muy a menudo hoy en día. ¿Cuántas veces usted ha confiado en sus propias fuerzas más que en Dios? Como que el evangelio dependiera de su fuerza, pero no de lo que Dios hizo en usted. Como que si usted no vino al culto, hoy no va a manifestarse el Señor. No va a caer la gloria del Señor. O quizás otros pueden estar pensando, es que si el hermano Eduardo no predica todos los domingos,
No se va a manifestar el Señor, no es así. Si nosotros no estamos aquí para seguir detrás de un hombre o levantar un hombre. Aquí está el hermano Eduardo un domingo, o Dios honre a otro hermano acá, el Señor igual va a estar con ustedes. Porque el Señor está con su iglesia. No con el hermano Eduardo solo, sino con toda su iglesia. Y sucede mucho cuando se empieza a combinar la salvación, solo por gracia, solo por fe, se empieza a mezclar con obras. Si el primer peligro es abandonar al Dios de gracia, el segundo peligro es pensar, que existe una versión alternativa o mejorada del Evangelio. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Pervertir el Evangelio es destruir el único camino de salvación. Versículo 7, observen. Pablo sigue diciendo que en realidad no es otro evangelio. O sea, no hay otro evangelio. Note lo que dice el versículo 6, la última parte. Pablo dice, leámoslo completo, dice: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo. ¿Cómo los llamó el Señor a nosotros? Por gracia. No porque usted era bonito, no porque usted tenía auto, no porque usted tenía familia, no. Lo llamó por gracia. No hizo nada para merecerlo. Imagínese usted, recuérdese a Pablo lo que vimos. Pablo tenía algún mérito Pablo tenía todos los méritos como fariseo de ser salvo. Pero Dios ni siquiera le dio eso. Dios lo salvó por gracia. Entonces Pablo dice ahí en el versículo 6: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Hay otro evangelio, hermano Eduardo? Me lo enseña. ¿Qué sigue diciendo Pablo ahí en el 7? Que en realidad no es otro evangelio. O sea, Pablo primero dice que es otro evangelio, pero después aclara: no hay otro evangelio. Hay solamente un evangelio, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hoy en esta mañana, Iglesia Bíblica Gracia y Fe, les pregunto: ¿hay otro evangelio? No. ¿Cuántos evangelios hay? Uno. En la Biblia, Mateo, Marcos, pero hoy estamos hablando de otra cosa. Pero hay un solo evangelio, es el evangelio de Cristo. Solo hay un evangelio. El problema es que hay personas, hay judaizantes, está el movimiento como el de hoy en día, de raíces hebreas, que están distorsionando la verdad, que están distorsionando el evangelio de Cristo. Por eso que Pablo aclara ahí: no hay otro evangelio, solo existe uno, el evangelio de Cristo. O sea que todo lo demás es herejía, es blasfemia, es distorsión. Solo hay un evangelio. Ustedes saben que Pablo dice ahí, sino que hay algunos que los perturban. ¿Quiénes eran esas personas que los perturbaban? Los judaizantes. Querían perturbar a estos hermanos. La palabra perturbar significa, estos judaizantes querían confundir a los hermanos. Los agitaban a los hermanos, promoviendo un evangelio de fe por requisitos de la ley mosaica, como por ejemplo la circuncisión. ¿Qué harían ustedes si el día de mañana yo les digo: hermanos, el próximo mes todos los varones nos vamos a circuncidar? Hermanas, ustedes no pueden estar con sus esposos si ellos no se circuncidan. Desde hoy vamos a dejar a nuestro hermano ahí al fondo para que en cada momento de la predicación haga sonar el chofar. Mi hermano Jorge Portero lo vamos a poner ahí, pero va a tener que venir vestido con una kipá. Hermanos, esas cosas usted ya tiene que estar al tanto. Aquí se está metiendo otro evangelio, la distorsión del verdadero evangelio de Cristo. Eso ustedes no lo pueden permitir. Cuando yo empiezo aquí con un hebrañol a mezclar palabras españolas con estas palabras medias hebreas, que no digo que son malos usarlas, pero ya hoy en este tiempo, hermano, hay que usar. Si usted habla español, hablemos español, por hermano. La Biblia fue escrito, ¿cierto?, en hebreo, en griego, en arameo, pero nosotros somos del lenguaje latinoamericano, español. Entonces,
Tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Escuche lo que Lucas, ¿se acuerdan de Lucas? Lucas tiene 2 tomos, su Evangelio y Hechos. ¿Ya? En Hechos, los que estamos estudiando el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 1, Lucas dice lo siguiente de estos judaizantes. Algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Dese cuenta lo que estaban enseñando, Hechos capítulo 15, versículo 1. ¿Se da cuenta, hermano, qué harían ustedes si yo les digo eso? Hermano, ustedes no pueden ser salvos si no están circuncidados. Ustedes sabían que no pueden decirle Jesús a Jesús. Ustedes sabían que no pueden decirle Jehová, Jehová, eso es una blasfemia. Ustedes sabían que sus Biblias están torcidas, están malas. Cuídese de esas personas. Ustedes sabían que el celebrar el día domingo es una blasfemia porque el día correcto es el sábado. Ellos empiezan así. Hacen que su Biblia, que su fe, usted la ponga en duda. Y usted, si tiene el espíritu de los Gálatas, va a decir, parece que estaba mal el hermano Eduardo. Bueno, nos vamos con los judaizantes ahora. Y se va a empezar a dejar las patillitas largas, ¿cierto? Se va a empezar a dejar aquí unas trencitas medias locas que algunos andan usando. El único pelo que les queda es ese. Pero ustedes tienen que cuidarse. Cuidarse porque esto, hermano, se está metiendo hoy en día dentro de las iglesias. Algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. El verbo pervertir significa cambiar, invertir, dar vuelta. Los judaizantes tomaron el evangelio de Cristo, el de Pablo, el que predicaba Pablo, y empezaron a mezclarlo con obras. ¿Qué hay que hacer ahora para ser salvo? Tienen que guardar toda la ley de Moisés, tienen que circuncidarse y guardar los 600 y tantos mandamientos que tenemos. Hoy sucede algo parecido. Hay algunos que añaden a la fe diciendo lo siguiente: hermanos, si ustedes creen en Cristo, pero no hacen esto, no son salvos. Hermanos, si ustedes creen en Cristo, pero no diezman, pierden su salvación. Van a recibir maldición de parte de Dios. Hermanos, si ustedes creen en Cristo, pero no hablan lenguas, no son salvos. No tienen la señal de la salvación. Si creen en Cristo, pero no son pentecostales clásicos con himnos antiguos, sino andan con zapatos de punta cuadrada, con ternos anchos, 10 números más de su talla, usted no es salvo, porque está corrompiendo la santidad externa. Hermanos, si ustedes creen en Cristo, pero celebran Navidad, no son salvos. La maldición de Dios va a caer sobre sus vidas. Hermanos, si ustedes creen en Cristo, pero tienen redes sociales que han sido creadas por ateos, no son salvos. Hermanos, si ustedes creen en Cristo, pero se van de esta iglesia, van a ser malditos. ¿Cuántos fariseos y judaizantes ha escuchado usted? O sea que ya no basta sola fide, sola fe en Cristo. Hoy día es fe más la iglesia, fe más corbata, fe más falda, fe más alabanzas antiguas. Hermanos, están añadiendo dogmas de hombres a nuestra genuina fe. Eso es distorsionar el evangelio de Cristo. Dios nos ama tanto que quiere que nos apartemos de todo evangelio distorsionado. ¿De qué debemos apartarnos? ¿De Dios o del evangelio distorsionado? Del evangelio distorsionado. ¿Como cuál, hermano Eduardo? El evangelio de la prosperidad. Cash Luna, Guillermo Maldonado y todo ese grupo de lobos rapaces que hoy en día andan por ahí. Del evangelio de la prosperidad. Por eso que nosotros no creemos en los apóstoles, en los de hoy. Solo creemos en los apóstoles de la Biblia. Tenemos que cuidarnos, escúcheme bien, del movimiento falso o el evangelio falso del movimiento palabra de fe.
Decláralo. Decrétalo. Visualízalo. Guárdalo en tu mente. Dios te lo va a dar. Abre los portales. Estos herejes como Guillermo Maldonado, no sé cuántos portales vino a abrir Argentina. Y aquí en Chile tenemos a su hijo, al Curruchaga. Y aunque aquí les molesta a quien le moleste, digan los comentarios, comenten lo que comenten, yo estoy llamado a denunciar a los falsos apóstoles. Amén. Como Pablo también dio nombre, yo también doy nombre. Y hay otros que también están más cercanos aquí a nosotros. Pero para no herir su sensibilidad emocional, no se los voy a decir. En privado siquiera ahí se los voy a decir. Pero todos estos tipos, hermanos, predican otro evangelio. Ahí escuchaba el otro día uno diciendo, ¿ustedes sabían que Jesús era empresario? Jesucristo no le interesaba tanto el mensaje del evangelio. A él lo que le importaba eran sus negocios. Porque la gente decía, este no es hijo del carpintero. Y la palabra carpintero, y empiezan a inventar ahí, hermano, que él tenía como una industria, una ferretería, y él era empresario, y él daba todo. Hermano, imagínense. No es que él no pidió un asna usada, él pidió un asna nueva. Sí, es verdad, lo usó nueva. Pero ¿qué quiere decir? No, es que así tenemos que ser nosotros, comprarnos vehículos 0 kilómetros. Hermano, dése cuenta estos herejes, las cosas que están diciendo y promulgando por las redes sociales. Y la gente, ¿cierto? Como le falta cariño y le faltan estas cosas, escuchar estas cosas, porque tienen problemas psicológicos probablemente, van detrás de toda esta gente. Que lo hagan sentir bonito, que lo hagan sentir bien. Este apóstol falso, Curruchaga, escupiéndole en la boca a la gente. Tomando agua y escupiéndole dentro de la misma boca a la gente para sacarle demonio, hermano. Cualquiera que diga que un verdadero creyente se le puede meter demonio está enseñando otro evangelio, no el evangelio de Cristo. Amén. Aunque suene fuerte, esa es la verdad. Un verdadero creyente lleno del Espíritu Santo no pueden introducírsele demonios. Eso es otro evangelio, eso es otra enseñanza. Entonces tenemos que apartarnos del evangelio de la prosperidad, del evangelio de palabra de fe, porque mire, el evangelio de palabra de fe hace como que Dios fuera su empleado. Yo le ordeno a los cielos que se abran, algunos se creen Moisés. Yo digo que el mar se abra, que los rayos ellos mandan a Dios. Por eso es que ese movimiento, ¿qué hace? Te hace sentirte poderoso. Después de Dios, después de la Trinidad, viene usted. Yo le ordeno, yo le mando, yo decreto, yo aclaro, amarro y desamarro. ¿Usted es Dios? ¿Dios es su empleado? Todo lo que usted pida, si está conforme a la voluntad del Padre, será hecho. No todo lo que usted pida le va a ser hecho, sino lo que está conforme a la voluntad del Padre. Eso será hecho. Hay que cuidarse del evangelio terapéutico emocional, ese que dice, ven a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar. ¿A alguien se le han solucionado todos los problemas, hermano? Parece que vinieran más problemas cuando estamos en el Señor. ¿Sí o no? Ese es el evangelio terapéutico. El falso evangelio dice, ven a Cristo, como que Cristo es un aladino que te va a cumplir todas tus promesas y tú vas a estar tan bien que nada te va a pasar. Pero el evangelio, ¿por qué Dios permite que nos pasen cosas? Para moldear nuestro carácter. Para probar nuestra fe. Y a ver, ¿qué vas a hacer con esa prueba? ¿Vas a rezongar? ¿Vas a renegar? ¿Te vas a comportar como antes? ¿O vas a mostrar una actitud de un verdadero creyente? Para eso son las pruebas. Hay que cuidarse del evangelio legalista que convierte los dogmas de hombre en doctrina. ¿Ha entrado a alguna iglesia que le han dicho a usted, hermano, aquí todos con corbata, o si no, no puede entrar? Hermano, aquí, hermana, ya desde el próximo culto, una hermana nueva, que recién está conociendo al Señor. Hermana, si usted no viene con falda del otro culto, no venga para acá. ¿Ha escuchado esos evangelios? Del evangelio neopentecostal. ¿Cuál es ese evangelio, hermano Eduardo?
Usted prende las redes sociales, ve gente girando por el suelo, otros vomitando por allá, otros hablando como animales por allá, otros corriendo por todos lados. Yo digo, ¿no han leído Corintios cuando Pablo dice, hágase todo con orden y con decencia? Estamos en la casa del Señor, no estamos en un zoológico ni en un manicomio en la iglesia. Entonces, ¿dónde queda esa? No, es que nosotros sacan de contexto ese versículo que dice, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Como que esa palabra libertad, o sea, si yo no tengo el Espíritu, es porque estoy quieto. Y a esa persona, ¿cómo se le llama? Muerta. ¿No? Este está muerto, no tiene el Espíritu. Pero ese que anda corriendo, que anda saltando, que anda girando en el suelo, que anda para allá, ese tiene el Espíritu. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. ¿Se referirá a esa libertad? Hay que cuidarse hoy en día, amados hermanos, del movimiento de raíces hebreas, que hablan el hebrañol, que empiezan a mezclar palabras en español con palabras hebreas. Y es el que más fuerte hoy en día está pegando en Perú. Y aquí en Chile también hay lugares donde están los judaizantes. Hay iglesias de judaizantes, donde usted va a entrar y no va a encontrar a un pastor, va a encontrar a un rabino. Entonces tenemos que cuidarnos del movimiento judaizante, del movimiento de raíces hebreas. Toda esta gente, todos estos grupos, todas estas personas no predican a Cristo, predican otro evangelio. Hasta aquí ya hemos visto dos realidades alarmantes. Que abandonar el evangelio es abandonar al Dios que salva, versículo 6. Número 2, que pervertir el evangelio es destruir al único camino de salvación, versículo 7. Y ahora, en nuestro tercer punto, veremos que corromper el evangelio es traer sobre sí juicio eterno, versículos 8 y 9. Mire lo que dice el versículo 8 y 9. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Subraye esa palabra, marque esa palabra, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, vuelve a decir Pablo, sea anatema. ¿Se nota lo que dice Pablo ahí al principio? Pablo dice, sea quien sea. Sea quien sea, tenga el cargo que tenga el nombre o la credencial que tenga, incluso hipotéticamente si el mismo Pablo o un ángel trae otro evangelio que no sea el de Cristo, sea anatema. Si de manera bien resumida, ¿quién cae en este grupo de predicar un falso evangelio y de ser anatema y que están bajo la maldición de Dios? La palabra anatema es maldito, preparado para destrucción. Aunque usted no lo crea, los mormones están malditos. Los testigos de Jehová están malditos. Los Dios Madre están malditos. Los solo Jesús están malditos. Hasta me atrevería a decir que los adventistas rayan en las herejías, con las visiones y todo lo que tuvo Elena de White. Entonces, amados hermanos, todos ellos son sectas. Y yo no estoy refiriéndome a ellos como personas, porque a lo mejor como personas nos dan clase como padres. Pero su evangelio está corrompido, adulterado. Es un evangelio que lo único que trae es maldición. Pablo dice, Dios destruirá a todo mensajero que altere el evangelio de Cristo. No importa la unción que diga tener, no importa la autoridad que diga tener, no importa la popularidad del que diga tener o su reputación, porque el evangelio de Cristo es inmutable. Eso quiere decir que no varía, que no cambia tampoco con el tiempo. Por eso, amados hermanos, si un líder, sea quien sea, hasta incluso yo mismo, si fuese como Pablo, si incluso yo mismo,
Sea el líder popular que sea, tenga la credencial que tenga, sea conocido, tenga lo que tenga, si predica otro evangelio es anatema, es maldito. Porque está cambiando la verdad, no está cambiando doctrinas secundarias, está cambiando la verdad del evangelio de Dios. La mayoría de estos falsos maestros usan palabras bonitas, son elocuentes, usan palabras motivadoras. ¿Para qué? Para emocionar a la gente, pero predican otro evangelio. Uno distorsionado, un evangelio de conveniencia, pero lo único que traen sobre sí es la maldición de Dios. Y no solamente para aquellos que lo traen, sino también para todos aquellos que lo reciban. Cuando llega un mormón, un testigo de Jehová, quien sea quien llega a su casa a golpearle la puerta, si usted no conoce el evangelio, no salga. Porque lo pueden engañar, porque se puede turbar. Pero el día en que usted conozca el verdadero evangelio, pero sepa hacer apología con amor, intentando entrar en razón y ganarse al otro, salga a defender el evangelio de Cristo. Hermanos, no hay otro evangelio. Ese es el título del sermón de hoy. No hay otro evangelio. Solo hay uno y es el evangelio de Cristo. El evangelio de la sola gracia, de la sola fe, de solo Cristo, sola escritura y sola ideo gloria, solo para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hay un solo mensaje que salva, un solo Salvador, un solo mediador y ese se llama Cristo. Amén. Una sola cruz. Pero aquí está la gloria de nuestro evangelio. Que Cristo se maldijo por nosotros en una cruz. Que Cristo cargó nuestra condena en una cruz. Que Cristo pagó todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros en una cruz. Y que solo Dios nos ha salvado a través de Cristo en una cruz. El mayor símbolo, hermano, que nosotros hoy en día pudiéramos tener es la cruz. Pero la cruz vacía. ¿Sabe lo que significa tener la cruz acá atrás en el fondo, acá adelante en el púlpito? No es que seamos católicos romanos, porque ahí no tenemos el Cristo crucificado. Significa que cuando vemos la cruz, esa cruz tiene que hacernos ver a nosotros indignos, inmerecedores, que solamente Cristo pudo cargar esa cruz y que solamente hemos sido salvos por sola gracia. Amén. Por eso hoy no debemos dejar y ser indiferentes y correr a Cristo. Si usted ha sentido que el evangelio es usted más sus propias fuerzas, tiene que arrepentirse de su pecado. Amén. Pero no abandonar a Cristo, no apartarse de Cristo, sino permanecer en Cristo. Amén. Hoy no podemos salir de este lugar igual, sino que debemos ser agradecidos con Dios por habernos salvado sin haberlo merecido. Amén. Amén. Alguien aquí puede levantar la mano y decir, yo me merecía ser salvo. ¿Alguien aquí cumplía algunos méritos para ser salvo? ¿Realmente qué merecíamos todos? ¿O qué merece el ser humano? La ira de Dios. Pero Dios en su gracia nos da una nueva oportunidad. Amén. Abandonar el evangelio de Cristo es abandonar al Dios que salva. No hay otro evangelio. Amén. Soberano Dios, te doy gracias, Padre. Aleluya. Porque no hay otro evangelio. Amén. Ayúdanos a tener este púlpito fiel al único y puro evangelio de Cristo. Padre, guárdanos como iglesia de caer en el evangelio moralista, en el evangelio light, liviano. Guárdanos, Dios, de estos movimientos de raíces hebreas. Guárdanos de estas sectas, Señor, que se propagan por todas partes. Guarda a mis hermanos de ser engañados, oh Dios. Guárdanos de un día convertirnos en herejes, Padre eterno, o de abandonarte a ti, mi Dios. Creemos como iglesia que nuestra salvación es solo por gracia